Somos Ministerio Ebenecer, tiempo de confiar en Dios. Te invitamos a nuestros días de servicio. Día lunes, 7 p.m. oración. Martes, miércoles y sábado, células de crecimiento. Viernes, 7 p.m. servicio regular. Y el día domingo de las 5 de la tarde en adelante, te invitamos a nuestro servicio evangelístico familiar. Estamos ubicados en el 309 North Manchester Avenue, en la ciudad de Anaheim, California. Para más información, llámanos a través del 714-299-9346. Ministerio Ebenecer y Pastor José Torres, te esperamos con los brazos abiertos. Que el Señor te bendiga. Sí, Señor, te damos gloria en esta noche y alzamos tu nombre en alto, Señor, adorándote, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre. Tú eres digno de ser alabado y en esta noche tus hijos te adoran y te alaban, Señor. Seas glorificado en medio de esta alabanza, Señor. Te damos gloria y honra. Amén. Gloria a Dios.
cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Te alabamos, Señor, te glorificamos en esta hora, Padre Santo. Nuestro deseo es verte cara a cara un día, Señor. Y en esta hora queremos proclamar que tú eres santo, Señor, 3 veces santo. Tú eres digno, Señor. Santo, santo, tú eres digno y el cantarte es un honor. Rey de gloria,
Gracias por esta hora de alabanza, Señor. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde, amén. Es un gran gusto y un privilegio el poder estar un día más en este lugar, en cabinas de Iglesia Benecer, de los estudios, hermanos, de Iglesia Benecer. Queremos darle gracias al Señor porque en este día nos permite cantarle, nos permite adorarle, nos permite poder acercarnos ante su presencia, amén, ya que es el día que el Señor ha preparado para nuestras vidas. A pesar, hermanos, y tristemente que no podemos congregarnos en un mismo lugar todos juntos, hermanos, pero sabemos de que estamos en un mismo sentir y sabemos que el Señor, hermanos, nos va a hablar a nuestras vidas, nos ha ministrado a través de las alabanzas y seguirá, hermanos, haciendo su obra en su iglesia, hermanos, a través del mundo, amén. En esta preciosa hora, hermanos, antes de compartir la palabra, yo quiero hacer una oración y quiero invitarle a aquellos que se están conectando, a aquellos que nos sintonizan, que puedas hacer una oración junto con nosotros, hermano, y que podamos pedirle al Señor que sea Él quien nos bendiga. Amantísimo Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor, venimos delante de tu presencia en esta preciosa tarde, Señor, con un corazón dispuesto para adorarte, con un corazón dispuesto para bendecirte. Te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú hablándonos a nuestras vidas, que seas tú fortaleciendo tu iglesia, Señor, alrededor del mundo, que seas tú, Señor, hablando a nuestras almas, Señor, y que puedas transformar, Padre Santo, todo aquello que no te agrada, que puedas tú, Señor, fortalecer nuestras vidas, que puedas servir esta palabra para edificación, Señor, a todo aquel que lo necesite y que tú nos puedas recordar, Padre Santo, que aún en medio de la tribulación, aún en medio de la tempestad o la enfermedad, tú estás con nosotros, Señor, y tú has prometido estar con tu iglesia hasta el fin del siglo, Señor, y por eso en esta preciosa hora te adoramos, te cantamos y queremos meditar en tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a poder ser de bendición y que sea tu bendita palabra hablando en nuestras vidas. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, en esta preciosa hora vamos a estar meditando en el pasaje de Juan. Hemos estado dando una serie de sermones, hermanos, en el Evangelio de Juan para poder un poco entender cómo Juan presenta su evangelio. Hay tanto, hermano, de qué hablar en el evangelio de Juan, pero nos hemos enfocado más que todo, hermanos, en base a la salvación del hombre, cómo podemos llegar a ser salvos, cómo el hombre puede responder al llamado del evangelio, cómo es necesario que Dios haga una obra poderosa y sobrenatural en la vida del pecador antes que éste pueda venir en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús. Hemos visto que solo para aquellos que creen en Cristo Jesús hay esperanza, hay salvación, hay vida eterna, y por eso en esta hora, hermanos, vamos a seguir hablando con respecto a este tema en el Evangelio de Juan. Yo les invito, hermanos, allá donde quiera que ustedes estén en sus casas, que puedan sintonizarnos, que puedan ayudarnos, hermanos, y a leer esos pasajes, y lo vamos a leer en el Evangelio de Juan capítulo 10, y vamos a empezar a leer del versículo 7 en adelante. Si usted tiene con su Biblia ahí, hermanos, en su casa, nos puede acompañar, o si no, lo vamos a poner también en la pantalla, hermanos, y vamos a ver lo que la Biblia nos enseña. Amén. Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 7 dice de esta forma: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas.
Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Vamos a dejar hasta ahí, hermanos, los versículos en esta hora, y vamos a estar meditando, hermanos, en este pasaje tan importante, hermanos, en el ministerio de Jesús, amén, porque a través del ministerio de Jesús, hermanos, y es interesante que Juan está tratando, hermanos, acá a través de su evangelio, de demostrarnos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Está tratando de demostrarnos que Él es el Logo preencarnado, aquel que se hizo carne, aquel que estaba en una relación eterna junto con el Padre, hermanos, desde la eternidad, aquel Logos que se hizo carne, que se convirtió en la persona de Jesucristo, hermano, que puede y tiene toda la facultad para revelarnos al Padre, lo que encontramos en Juan capítulo 1, y como hemos venido estudiando, hermano, es este Jesús el quien Dios el Padre había preparado para hacer el sacrificio perfecto, hermano, para poner en la cruz del Calvario, para expiar perfectamente los pecados de todas aquellas personas que iban a venir a Él en arrepentimiento y fe. Y podemos ver, hermanos, a lo largo del evangelio de Juan, de que Juan nos presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Juan nos presenta a Jesús como el pastor de las ovejas. Juan nos presenta a Jesús como el Hijo unigénito, aquel que se le ha dado toda el poder, la autoridad, hermanos, que es a la misma altura que el Señor en cuestiones de divinidad. Y aquí en el capítulo 10, hermano, no es nada diferente con eso, porque al final del capítulo vamos a ver cómo Jesús, hermano, tiene la capacidad de decir: nadie podrá arrebatar a las ovejas, nadie puede quitarlas de mi mano, porque yo y el Padre sostenemos la vida de estas ovejas. Entonces Él está poniéndose, hermano, en esta situación en donde nadie puede arrebatar la vida de las ovejas, porque tanto como Él, Jesús y el Padre están encargándose, hermano, de que ninguna de sus ovejas perezca, ninguna de sus ovejas se pierda, hermano, y eso lo vamos a ver a través del evangelio de Juan. Y es bien interesante porque Jesús hablaba en parábolas en muchas ocasiones, hermano. Jesús hablaba en parábolas en diferentes ocasiones, y esa no es la excepción. Jesús está usando una parábola por la cual el pueblo de Israel, los judíos, hermano, del primer siglo, estaban muy familiarizados, que es el tema de las ovejas, el tema de los pastores. Tanto así, hermano, de que Él se compara aquí como el buen pastor. Primeramente en los versículos 7 dice que yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy por aquella puerta en donde tienen que entrar las ovejas, tienen que escuchar mi voz, tienen que venir a mí. Yo soy la puerta. Por eso dice en el versículo 9: el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, Jesús está diciendo que tienen que venir a Él, tienen que creer en Él, Él es aquella respuesta, aquella puerta por la cual tienen que entrar las ovejas. Todo aquel que anda cansado, en otra ocasión dijo: el que esté cansado, el que esté trabajado, venid a mí que yo os haré descansar. Es básicamente lo que Jesús está diciendo. Y Jesús compara, hermanos, esto en el versículo 10, y dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y es bien interesante lo que dice el versículo 11: yo soy el buen pastor. Ya vimos en el versículo 9 que dice que Él es la puerta. Ahora en el versículo 11 se está introduciendo como el buen pastor. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida ¿por quiénes? Por las ovejas. Y dice: mas el asalariado, versículo 12, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Había una ley, hermano, entre los judíos, de que todos aquellos pastores que eran hermanos contratados, eran asalariados, se contrataban pastores cuando los rebaños eran demasiado grandes para que cuidaran las ovejas. Y había una regla, hermano, una ley dentro de la Mishnah, hermano, de que si venía un lobo, el pastor
asalariado tenía que defender al rebaño, el pastor tenía que defender a las ovejas ante el ataque de ese lobo. Si venían dos lobos, el pastor podía huir, tenía que velar por su vida, y el rebaño quedaba, hermano, a expuestas ante los lobos, hermano. Pero podemos ver aquí que Jesús hace esta comparación y dice: más el asalariado el que no es el pastor y de quien no son propias las ovejas, versículo 12, ve venir al lobo y las deja, dice, y las ovejas, deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. O sea, Jesús se va a comparar con esos pastores asalariados, hermano, de que pueden dejar las ovejas y no les importa. ¿Por qué? Porque no son propias las ovejas. Ellos están recibiendo un salario en base para estar ahí y cuidar las ovejas. Y dice: así que el asalariado, versículo 13, dice: huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Nótese el contraste, hermano, entre el pastor asalariado y Jesús. Versículo 14: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Qué frase tan importante la que encontramos en el versículo 14, porque a pesar que sabemos que nosotros, la iglesia del Señor, su novia, su esposa, hermanos, nosotros no somos ovejas literalmente, pero entendemos la parábola y cómo Jesús está hablando en un sentido aquí, hermano, simbólico. Entendemos lo que Jesús quiere decir cuando dice en el versículo 14: yo soy el buen pastor y yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Quiere decir esto, hermano, de que hay una relación, hermano, no solo intelectual. Aquí muchas personas piensan que el conocer es algo intelectual, algo de que Jesús está diciendo: oh, yo veo lo que mis ovejas van a hacer, yo veo que mis ovejas van a hacer cierta cosa, van a creer en mí o algo. No, hermano, no es solo un aspecto intelectual que Jesús está refiriendo en conocer. Cuando aplicamos esto, hermano, a lo largo del Nuevo Testamento e incluso en el Antiguo, el conocer es algo de relación, el conocer es algo íntimo, es algo personal, es algo completo, hermano. Tanto así que más adelante en el versículo 15 Jesús va a decir: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. O sea, ya nos dijo en el versículo 14, hermano, que Jesús conoce a sus ovejas y que las suyas lo conocen a Él. Pero ¿cómo es este conocimiento? Ya dijimos que no es un conocimiento simple, sino un conocimiento de relación. ¿Cómo se compara el conocimiento de que Jesús conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen? Versículo 15: así como yo conozco al Padre y el Padre me conoce. Sí, hermanos, así como Jesús había estado eternamente junto con el Padre en una relación íntima, hermano, en una relación perfecta. El Padre conoce quién es el Hijo conoce quién es el Padre perfectamente, hermano. Así como el Padre y el Hijo se conocen en esa unión íntima, hermano, desde una eternidad pasada, Jesús está diciendo: de esa misma forma yo conozco a mis ovejas. De esa forma conozco a mis ovejas. Yo, versículo 15: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Entonces muchas personas podrían decir: ¿cómo usted está tratando de decir, hermano, que Jesús nos conoció desde antes de que el mundo fuera creado? Claro, Efesios capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, nos predestinó para ser sin mancha y sin arruga. Hay algo, hermano, de que el Señor desde antes de la fundación del mundo puso su mirada en nosotros, puso su mirada en todos aquellos que hemos venido a Él en arrepentimiento y fe. La Biblia le llama sus ovejas, la Biblia le llama sus escogidos, la Biblia le llama su pueblo, la Biblia le llama su iglesia. Hermano, podemos ver que hay una relación personal, perfecta, gloriosa y eterna entre Jesús y sus ovejas. Esto es glorioso, hermano, porque aquí Jesús nos está diciendo de que sus ovejas van a conocerlo a Él también. No van a seguir a otro pastor, no van a seguir falsas voces, falsos profetas, falsas doctrinas, falsos maestros, porque sus ovejas conocen la voz de su pastor. Y recordemos que está hablando Jesús aquí en un sentido simbólico, hermano. Por ahí ustedes han visto quizás en alguna ocasión en los videos cómo literalmente, hermano, y esto es real, cómo los pastores, hermano, con un silbido, con sus voces, con una forma de llamar a sus ovejas, pueden hacer que las ovejas se congreguen cerca de él, porque las ovejas reconocen la voz de su pastor. Si alguien más la llama, si alguien más trata de imitar el silbido o el llamado que el pastor hace a sus ovejas, las ovejas lo van a ignorar porque no reconocen la voz de su pastor. Pero cuando
cuando el pastor las llama, las ovejas vienen porque sus ovejas lo conocen. Así como el pastor conoce a las ovejas y las ovejas lo conocen a él. Así como el padre conoce al hijo, el hijo conoce al padre. Esto es bien interesante, hermano, y tenemos que poner mucha atención a cómo Juan nos está presentando esto que ocurrió, hermano, esto que Jesús estaba hablando en el capítulo 10. Mire lo que sigue diciendo el versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Esto es muy importante, hermano. Esto es muy importante, porque la Biblia nos enseña que Jesucristo solo tiene un rebaño, hermano. La Biblia nos enseña que Jesucristo solo tiene un pueblo. La Biblia nos enseña que Jesús solo tiene una esposa. La Biblia nos enseña que hay un solo olivo, hay un solo buen pastor, hay un solo, hermano, pueblo de Dios. No podemos dividir los pueblos del Señor, de que Dios tiene este pueblo acá en esta nación y tiene este pueblo acá en esta nación. No, hermanos, la iglesia del Señor es una universalmente a través de lo largo de todos los países, hermano. Hay un solo pueblo, hay un solo rebaño, hay un solo olivo, hay un solo pastor. Y el versículo 16 lo confirma. Dice, hermano, en el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Qué quiere decir Jesús? Le estaba hablando a los judíos, principalmente acá, y se está refiriendo a los gentiles, aquellas que son de este redil. Tengo otras ovejas que no son de este redil, pero a las cuales tengo, dice, que traer, porque ellas van a oír mi voz. Dice, escuche lo que dice Jesús en el versículo 16, hermano. Versículo 16 dice, porque ellas oirán mi voz. Como ya dijimos, hermano, si son ovejas de Cristo, ellas conocen a su pastor, oirán mi voz, dice en el versículo 16, y habrá un rebaño y un pastor. Jesús nos está confirmando aquí que habrá un rebaño, hermano, tanto por judíos y tanto por gentiles. ¿Quiénes son los gentiles, hermano Roberto? Todos aquellos que no son judíos, todos aquellos, hermano, de las diferentes tribus, lenguas, naciones, todos ellos. Estaba refiriéndose Jesús aquí con que tengo otras ovejas. Jesús dice, me pertenecen, son mis ovejas, yo las tengo que traer, yo las tengo que llamar, y ellas van a responder eficazmente porque oirán mi voz, y como son mis ovejas, van a reconocer la voz de su pastor y van a venir a mí en arrepentimiento y fe. Esto es glorioso, hermano. Versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Note esto, hermano. Muchas personas dicen por allá, es que el Padre es superior que el Hijo, el que Padre es el único Dios verdadero, es que el Padre tenemos que adorar solo a Él. Jesús es un simple ser creado, Jesús es un simple hombre que se sujeta al Padre, sí, en su estado como hombre. Jesús en su estado como hombre encarnado, claro, se sujeta al Padre, pero note, hermano, que hay una armonía entre el Padre y el Hijo. En el versículo 18 dice que nadie me quita la vida, dice Jesús, sino que yo mismo la pongo voluntariamente. Nadie me quita la vida, yo la pongo, dice, y tengo el poder, dice Jesús, para ponerla, y tengo el poder para tomarla, porque Jesús, hermano, es de la misma esencia junto con el Padre. Esto es lo que Juan nos ha venido diciendo a lo largo, hermano, de su evangelio, si nosotros prestamos atención. Y hemos estado tocando estos capítulos, hermano, porque estamos hablando con respecto a la doctrina de la salvación. Pero si estuviéramos hablando de la doctrina de la deidad de Cristo, Juan presenta a Jesús como Dios en todos lados de su evangelio, hermano. Juan presenta, hermano, a Jesús como alguien que es de la misma esencia con el Padre, que está igualmente, hermano, a la misma estatura que Dios, preexistía y era, dice en Filipenses capítulo 2, hermano, el cual no escatimó ser igual a Dios, como a cosas que aferrarse, era en su estado divino, él era igual a Dios, hermano, pero se hizo carne, se despojó de esos atributos para ponerlos al servicio de nosotros, sus ovejas. Nadie quita mi vida, dice Jesús. Yo la pongo y tengo el poder para, no solo para ponerla, sino para volverla a tomar. Versículo 19. Dice, vamos a irnos, hermano, hasta el versículo 24, porque eso es muy importante, hermano. ¿Qué hemos visto hasta ahorita? En manera de resumen, hemos visto de que Jesús es la puerta por la cual tenemos que entrar. Hay un solo camino. Hay un solo camino, que es Jesús, para hacia el Padre, para la vida eterna. Muchos quieren llegar a través de Mohammed, de Mahoma. Muchos quieren llegar a través, de Confucio, de Buda. Pero no, hermanos, la Biblia nos enseña que hay un solo camino hacia la salvación y está en Cristo Jesús. Él es la puerta. Y hay un solo pastor, hermano.
el cual vela por la salud de las ovejas. Esto es muy importante porque que no se nos olvide la afirmación de Jesús en el versículo 11, que Él dijo: yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Porque eso es muy importante, hermano. Y nosotros sabemos, aquellos que conocemos el Evangelio, sabemos el papel tan importante que la muerte de Cristo en la cruz, la expiación por los pecados, esa expiación penal y sustitutiva, lo importante que es, hermano, para el Evangelio. Es muy importante. Entonces recordemos que Jesús es la puerta, Jesús es el pastor, y Jesús nos está diciendo acá, hermanos, de que Él voluntariamente pone su vida. Y parece que todo eso que Jesús estaba enseñando no les parecía, hermanos, a los judíos. Pero mire lo que pasa ahí en el versículo 24. A ver si me pueden acompañar ahí en el versículo 24. Dice: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. O sea, Jesús, tú andas enseñando aquí, que allá, que el reino de los cielos ya vino, que antes que Abraham fuera tú eras, que tú estás enseñando de que necesitamos nacer de nuevo. Tú nos estás diciendo de que no podemos venir a ti si el Padre no nos trae. O sea, Jesús, queremos saber si tú en realidad eres el Mesías. ¿Por qué no lo dices abiertamente? Es básicamente lo que le están diciendo los judíos. En el versículo 24 le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Tus hombres estaban preocupados, hermano. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, le dice en el versículo 24. Miren lo que dice el versículo 25, cómo le responde Jesús. Dice: respondiendo Jesús les dijo: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, la razón, hermano, era, los judíos pensaban que Jesús no hablaba abiertamente, que Jesús no era demasiado claro, y Jesús les está contestando diciendo: yo se los he dicho, pero ustedes no creen. A pesar de que han visto demasiadas obras que yo hago, y las obras que yo hago no las hago por mí mismo, sino porque el Padre me las ha dado, ellas dan testimonio de mí. Recordemos que a pesar, hermano, de que Jesús era divino, Él siempre vivió en dependencia del Espíritu Santo, hermano. Siempre vivió bajo el respaldo del Espíritu Santo, en oración, en ayuno, en búsqueda, se sometía a la voluntad del Padre. Y aquí está diciendo: las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Versículo 25. Y ahora en el 26 dice: pero vosotros no creéis. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué dice su Biblia en el versículo 26? Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como se los he dicho. Por eso no creen ustedes, porque no son de mis ovejas. Porque yo ya les expliqué de que mis ovejas me conocen, y mis ovejas oyen mi voz, y mis ovejas van a creer en mí. Y mis ovejas van a venir a mí, porque yo soy el único que puede llevarlas a pastos verdes. Puedo alimentarlas, puedo curarlas, puedo guiarlas hacia el camino perfecto para la salvación. La razón, versículo 26, por la cual ustedes no creen, son porque no son de mis ovejas. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Antes de entrar en ese punto, hermano, yo quiero decirte algo en esta noche, porque hemos hablado de este tema en muchas ocasiones. La iglesia Benecer conoce este tema. En la iglesia hemos hablado mucho de esto. Pero hay otras personas, hermano, que se niegan a aceptar lo que la palabra de Dios dice. Pero ahí está el otro extremo también. Hay personas que trastornan lo que la palabra del Señor dice, hermano. Y Jesús va a decir aquí de que nadie puede arrebatar a las ovejas de su mano. Hay mucho, hermano, mucha tela que cortar en estos pasajes. Pero hay muchas personas que se agarran de decir: entonces yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo vivir a mi manera. De todas maneras, Jesús ha dicho y ha prometido que si yo soy una de sus ovejas, yo me voy a salvar. Entonces yo voy a vivir como quiera, yo voy a vivir mi vida de pecado, yo voy a hacer y voy a deshacer. De todas formas, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, Dios me va a perdonar. Y las personas se siguen sumergiendo en su pecado y no saben, hermano, que están acarreando ante sus lomos, ante sus espaldas, condenación eterna. Porque así como la Biblia enseña la seguridad eterna, hermano, y yo tengo convicción en lo que la palabra de Dios enseña, que hay una seguridad eterna para todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús. Yo lo creo fielmente, hermano. Pero de la misma forma la Biblia enseña, hermano, que tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Y si tú dices que has creído en Jesús y tus frutos están diciendo otras cosas, yo me preocupo por tu alma, hermano. Yo me preocupo por tu vida, porque no vaya a ser que tú estés confundido y crees que crees, pero no crees. ¿Sí me entiendes?
Porque al final del tiempo, hermano, muchas personas vendrán delante de Jesús engañados. Y esto es triste, hermano. Es muy doloroso esto, que al final de los días van a haber personas que van a llegar hasta el juicio de Dios, hermano. Vamos a estar delante del trono de Dios y van a haber personas que en sus mentes pensaban que eran salvos, que en sus mentes pensaban que eran hijos de Dios, que en sus mentes pensaban que eran conocidos por el Padre y por el Hijo. ¿Y qué le dirá Jesús? Apartados de mí, hombres de hacedores de maldad, no los conozco, nunca los conocí. Pero Señor, si en tu nombre profetizamos, si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre predicamos, nunca los conocí, le dirá el Señor. Nunca los conocí. ¿Y cómo unimos eso si Jesús nos está diciendo en el capítulo 10 que Él conoce a sus ovejas y las conoce por nombre? Y es un conocimiento perfecto que Él tiene de sus ovejas, porque así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, así Él conoce a las ovejas. Es necesario que meditemos en estas cosas, hermano, porque la forma de vivir de muchos cristianos hoy en día reflejan que no han entendido el evangelio, reflejan que todavía no han nacido de nuevo, reflejan que todavía están hundidos en sus pecados y siguen cargando las cadenas de pecado, hermano, de su vida pasada. Y esto es triste. Tenemos líderes dentro de las iglesias, tenemos músicos dentro de las iglesias, tenemos predicadores dentro de las iglesias que no han sido regenerados. ¿Y cómo estas personas pueden guiar al pueblo de Dios si ellos mismos no se están dejando sujetar por el buen pastor? ¿Cómo es posible eso, hermanos? No se puede. No se puede hacer una cosa sin la otra. Por eso a través del evangelio de Juan, todo lo que hemos visto, hermano, hasta ahorita en el evangelio de Juan, cuando predicamos en Juan capítulo 3 cómo es necesaria la regeneración para ver el reino de Dios, para venir a Cristo, cómo es necesario poner nuestra confianza única y totalmente en Jesucristo para la salvación. No es por tus obras, hermano. Cuidado, cuidado, si tú estás pensando que tú vas a ir al cielo por tus obras, tú no conoces el evangelio. Estás como los Gálatas. Empezaron bien, les dijo Pablo, pero van a terminar. Parece que es en vano todo lo que hice, les dice Pablo. El evangelio, hermano, nunca ha predicado: haz esto, haz aquello y vas a ser salvo. No, cree en Cristo y serás salvo. Esa es la predicación del evangelio. Arrepiéntete y cree, pon tu mirada en el Señor Jesucristo y tú serás salvo. Vimos en Juan capítulo 6, hermano, de que todas aquellas personas que son traídas por el Padre vienen efectivamente a Cristo, creen en Cristo, y Jesús dijo: yo me comprometo a resucitarlos a todos, a los que el Padre trae en el día postrero, a todos. Ninguno se va a perder. ¿Y por qué yo digo esto, hermano? Porque los versículos que siguen son muy importantes. Pero hay muchas personas que se confunden y se agarran de estos versículos para vivir una vida de pecado, para vivir una vida de libertinaje, para vivir una vida conforme a sus placeres. Y la Biblia enseña también que esas personas son aquellos que no han entendido el evangelio. Mira lo que sigue diciendo, hermano, versículo 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, les dice Jesús, como los he dicho. 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oirán mi voz, oirán mi palabra y ellas me seguirán. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano, no perecerán jamás. Yo tengo una pregunta para ti, hermano, en esta tarde. Tengo una pregunta para ti, contéstatela tú mismo. No tienes que comentar, no tienes que poner nada, háztela tú mismo y hazte esta pregunta. ¿Puede alguna oveja de Jesucristo ser arrebatada por algo o por alguien? ¿Qué está diciendo Jesús en el versículo 28? Está diciendo que Jesús está comprometiendo por la obra poderosa que Él va a llevar a cabo, no solo en la muerte, sino en su vida, porque tanto la vida como la muerte son importantes en el proceso de salvación para el cristiano, hermano. Jesús está comprometiendo y está diciendo que Él dará vida eterna. ¿Quiénes? A sus ovejas, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie ni nada las arrebatará de mi mano. Es necesario que pongamos atención a las palabras de Jesucristo, hermano, porque yo creo en el poder y en la autoridad de la palabra. Yo creo en la inspiración de la Escritura. Yo creo que esta palabra tiene poder, hermano.
Y que si el Espíritu Santo de Dios inspiró a estos hombres, hermano, para que nos dejaran estas cosas, es porque esto, Jesús, hermano, y el Espíritu Santo sabían que esto iba a ayudarle a su iglesia. ¿Cuántas veces hemos pasado momentos de depresión? ¿Cuántas veces, hermano, hemos pasado momentos difíciles en nuestro caminar como cristianos? Muchas veces, hermano. Tanto al punto que muchas veces queremos colgar los guantes o tirar la toalla y decir: ya no quiero seguir siendo cristiano, porque es tan fuerte las luchas, es tan fuerte, hermano, el compromiso que se tiene. Pero aquí es donde tenemos que recordarle a nuestra alma que no es por nuestras propias fuerzas, sino que Jesús ha prometido darnos vida eterna y que nadie nos podrá arrebatar de la mano de Jesús. Esto es glorioso, hermano, esto es precioso. Porque Jesús es un poderoso Salvador. Jesús tiene la capacidad de salvar. Sí, hermano, Jesús tiene la capacidad de salvar y puede cambiar hasta el más duro pecador. Puede cambiar hasta el más duro corazón, hermano. Puede ser que tú estés pidiendo por un familiar. Puede ser que tú estés pidiendo por un amigo, por un hermano, por tu pareja, por un cónyuge, por tu hijo que no quiere, está perdido, está alejado de Dios y no quiere venir a Dios. Y tú oras y oras y oras, y entre más horas esta persona se aleja y se pierde y se hunde y peca y se aleja de Dios, hermano. Y tú no ves cambios en ella. Y tú no ves cambios en él. Y tú no ves que se mejoran las cosas. Pero cuando tú pones tu mirada en el autor y consumidor de la vida, en aquel que tiene la potestad y el poder para romper el corazón de piedra y poner un corazón de padre, tú vas a hallar un verdadero Salvador, un verdadero y perfecto Salvador. Jesús tiene la capacidad de cambiar los corazones de piedra y poner un corazón de carne. Solo Jesús tiene esa capacidad. Nadie las arrebatará de mi mano. Yo les daré vida eterna, no perecerán jamás. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las arrebatará. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nótese qué interesante. Versículo 29 dice: mi Padre que me las dio. Lo mismo que vimos en Juan capítulo 6. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. Es el Padre quien trae a las ovejas a Cristo. Aquí Jesús está diciéndome: es el Padre que me ha dado a mis ovejas. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y en el 30 dice: yo y el Padre uno somos. Es bien interesante esto, porque en el versículo 27 dice Jesús de que sus ovejas lo van a seguir. En el 28 dijo que no se perecerán jamás y que nadie las puede arrebatar de la mano de Jesús. En el versículo 28 Jesús dice: nadie las puede arrebatar de mi mano. Y en el 29 dice: nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, para que una oveja de Cristo se pierda, hermano, tienen que ser arrebatadas no solo de la mano de Jesús, sino de la mano del Padre también. Y eso es bien interesante que entendamos, porque hay una seguridad, hermano, para todos aquellos que hemos venido a Cristo. Hay una seguridad eterna para nosotros, que nos va a ayudar en los momentos de angustia, en los momentos de tristeza. Si el cristiano se entristece, si el cristiano pasa angustias, si el cristiano va a pasar momentos difíciles en donde no va a querer continuar, en donde no va a haber avance. ¿Por qué? Porque estamos peleando una batalla contra el pecado, hermano. Estamos peleando una batalla porque vivimos en un cuerpo de pecado, y por eso nosotros tenemos que recordarnos y tenemos que pensar, hermanos, en ese día glorioso en el cual el Señor Jesucristo regresará y transformará este cuerpo de pecado por un cuerpo perfecto, porque será en semejanza suyo. Lo veremos tal como Él es, porque Él nos transformará, hermanos, de ese cuerpo mortal en un cuerpo inmortal, de ese cuerpo de pecado en un cuerpo sin pecado. Pero hay muchos hermanos hoy en día que parece que están bien a gustos en la condición, en la situación con la que están. Por eso yo me preocupo, hermano, porque si no estamos anhelando la venida del Señor, si no estamos anhelando la restauración de nuestro cuerpo, es porque tú no sientes esa presión ni esa lucha con el pecado. Yo no estoy diciendo que el cristiano no va a pecar. Yo no estoy diciendo que el cristiano no se va a equivocar. Yo no estoy diciendo que un día las ovejas se van a alejar y que van a llegar a entristecerse tanto que se van a apartar del redil. Yo no estoy diciendo eso. Claro, pero lo que estoy diciendo yo es que si tú eres una oveja del Señor, Él te va a traer. Él está con sus brazos abiertos. Él va, te busca, sana tus heridas y te trae de vuelta al redil, porque Él ha prometido que ninguna de sus ovejas se perderá, porque su Padre las tiene agarradas y Jesús las tiene agarradas, y el Padre y Jesús son
con uno en unión para salvar y para dar testimonio del poder de las ovejas, del poder que Él tiene para salvar a las ovejas. Esto es bien poderoso, hermano, que podemos verlo en el Evangelio. La Biblia no nos enseña un evangelio de obras, no. Haz esto, haz aquello, no. Nos enseña que cuando creemos en Jesucristo y que lo vemos como un poderoso Salvador, encontramos un camino perfecto, encontramos la solución para nuestras almas. Por eso tú, amigo o hermano que nos escuchas y que quizás todavía estás con una vida de doble ánimo, que todavía estás como que quieres y no quieres, defínete en la palabra de Dios, entra en el río de Dios, sumérgete en su palabra, búscale a Él y pídele que transforme tu corazón. Pídele que te quite ese pecado. Pídele que te quite esas cadenas que todavía te atan, que te inclinan al pecado, y que pueda ver la luz del evangelio y que pueda ver la gloria de Jesucristo, para que puedas amarlo como aquella perla de gran precio, por lo cual vale la pena perderlo todo. Ese es el Jesús que hallamos en la Biblia. Ese es el Jesús poderoso que la Biblia nos presenta. No aquel Jesús que está rogando a los pecadores. No. Jesús tiene el poder para transformar pecadores. Jesús tiene el poder para dar vida eterna a pecadores, hermano. No es que Jesús hace el 99% o el 50% y tenemos que hacer el 50%. No, la salvación es del Señor. Somos salvos por gracia y por ende, por un regalo tan grande que hemos encontrado en Cristo Jesús, que el Padre nos ha otorgado en Cristo Jesús. Tenemos que vivir una vida de agradecimiento. Tenemos que vivir una vida que refleje el conocimiento que tenemos de Jesucristo y del Evangelio. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y yo conozco a mis ovejas, y las ovejas me conocen. ¿Conoces tú a tu pastor, hermano? ¿Conoces tú a tu pastor? Porque si tú no lo conoces, puede ser de que todavía no has venido a Él en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo, amigo. Ven a Cristo, hermano, porque en Cristo encontrarás un poderoso Salvador. Vamos a orar en esta noche. Amantísimo Padre, buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos has hablado y nos has enseñado que solo en ti hay salvación, que en ti podemos encontrar un camino perfecto. Tú has provisto a tu Hijo Jesucristo, el cual murió en la cruz, vivió una vida perfecta, para que todos aquellos que nos presentemos delante de Él y creamos, que vengamos en arrepentimiento y fe, podamos hallar un poderoso Salvador. Gracias, Padre, porque fue tan grande tu amor que proveíste un camino perfecto para la salvación, aun cuando no lo merecíamos, aun cuando éramos unos pecadores, enemigos tuyos, alejados de ti, Señor. Tú nos has amado eternamente con un amor Señor, un amor que no podemos entender, inmenso, un amor inexplicable, un amor eterno, un amor incambiable, un amor, Señor, que nada lo puede mover, nada lo puede cambiar, nada lo puede, Señor, transformarnos. Has amado especialmente, Señor. Ayúdanos y enséñanos a poder vivir nuestra vida de acuerdo a ese amor que tú nos has dado, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu evangelio, y que no solo, Señor, podamos ser de bendición para nuestras propias vidas, para nuestro propio cuerpo, sino, Señor, que podamos ser de bendición para otras personas, que otras personas vean a Cristo reflejado en nuestras vidas, en nuestras actitudes, en nuestra manera de vivir, que podamos predicar con nuestra vida, Señor, que tú has hecho un cambio en nuestros corazones y en nuestra manera de vivir, Señor. Enséñanos a poder honrarte en nuestro caminar en esta tierra, y que podamos tomar las mejores decisiones, Señor, que traigan gloria, honra a tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, por haber estado conectados. Que el Señor les bendiga, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Sobre mí, has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene.
para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales.